Gente, en los comentarios les dejaré un post del canal donde podrán comentar sus incidentes, de ahí se estarán diseñando para futuros videos. Eres un niño que se encuentra desayunando y viendo las noticias en familia. Escuchas que secuestraron a una niña que se ha subido en una bicicleta con un extraño. Al día siguiente vuelves a ver las noticias y la niña apareció muerta y calcinada. Cualquier persona aprovechada te haría lo mismo. El monstruo de la bicicleta. El 1 de febrero de 2018 una niña salió del colegio y se subió con un desconocido a una bicicleta. Tiempo después su cuerpo fue hallado en la carretera y fue abusada sexualmente y por último asesinada para ser calcinada y dejar su cadáver en la carretera. Eres una madre que deja a sus hijos, como cualquier día, en la guardería para poder ir al trabajo, confiada en que nada pasará. Llegas a tu oficina para empezar a trabajar. Después de un rato de trabajar, ves en la televisión una noticia sobre la guardería de tus hijos. La guardería de tus niños se incendió. Incendio de la guardería ABC. El día 5 de junio de 2009 ocurrió el doloroso incendio en Hermosillo, Sonora. El plantel estaba subrogado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Como resultado fallecieron 49 menores, y hubo varios lesionados de edad y un número indeterminado de niños y adultos lesionados. De acuerdo a testimonios recabados entre vecinos del lugar, la guardería estaba construida de tal forma que cuando el incendio comenzó, fue imposible sacar a los niños. Vas caminando por la calle tranquilamente. Vas caminando y pasa un camión lentamente y notas que con su paso desprende un olor a mortecina. Llegas a casa, intrigado de aquel putrefacto olor que no sale de tu nariz. Te recuestas a ver las noticias. Un camión cruzó la frontera llevando en su interior restos de órganos humanos, que al parecer los forenses concluyeron que en su mayoría eran pertenecientes a niños de 8 años. Ahora lo entiendo todo. Incidente el olor. En muchas fronteras se suelen transportar órganos humanos y drogas. Esto sucede mayormente en países donde no hay un buen control. Muchas personas aseguran haber visto a hombres secuestrar personas y llevárselas. Nadie hace nada, debido a que tienen miedo. En la mayoría de ocasiones, las personas que hablan son rápidamente asesinadas. Eres una chica normal de Apolo, Lima, Perú. Un día decides salir sola de casa, pues que podría salir mal. Ves a un hombre pasar al lado tuyo, pero no le das muchísima importancia. Espera, porque tiene un ladrillo. Incidente el hombre del ladrillo. Los ciudadanos del distrito de La Victoria, en la ciudad de Lima, Perú, se encuentran consternados por un acto de violencia infantil en la que la víctima fue una menor de 3 años, que fue atacada por un habitante de calle. Una cámara de seguridad captó el momento en el que el hombre sin razón alguna lanzó un ladrillo contra la cabeza de la niña, quien inmediatamente cayó al suelo desmayada. Eres un veterano de la guerra de Vietnam, que regresa a su tierrita natal, Colombia. Llegas a casa, y ves a tu madre. La odias tanto, porque fue la causante de que tu padre se suicidara, pero sin embargo la saludas hipócritamente. La matas. Quemas su apartamento y asesinas el resto de sus residentes. Vas a donde una estudiante, la atas en su cama y la apuñalas a ella y a su madre de formas grotescas. Vas a un restaurante italiano donde sacas un arma. Pero a pesar de tener buenas habilidades, los policías dentro te logran asesinar. Eres recordado como uno de los asesinos más sanguinarios de Colombia. Incidente matanza de Pocheto.
1986. Campo Elías Delgado, veterano de la guerra de Vietnam, ya había asesinado a algunas personas horas antes de sentarse a cenar en el restaurante Pozzetto, en Bogotá. Sucedió el 4 de diciembre de 1986. Campo Elías moriría por el fuego cruzado con la policía que acudió al lugar, dejando a un saldo de 29 muertes en total. Campo Elías Delgado asesinó a una joven de 15 años y a su mamá durante la mañana de ese 4 de diciembre. Después acudió al apartamento donde vivía con su propia madre, a quien también mató e incineró con alcohol y periódicos. Abandonó el edificio alertando a los vecinos de un incendio y los que tuvieron la mala suerte de abrir sus puertas recibieron disparos fatales. Y pese a todo lo anterior, el hombre tuvo la sangre fría de comer con calma su plato de espagueti, en un conocido restaurante en el barrio de Chapinero, antes de volver a sacar su revólver. Sales de tu oficina súper agotado. Te emborrachaste en un bar, haciendo que te metieras en líos con dos extraños tipos. Escapas del bar y vas hacia tu carro. En el fondo sabes que la cagaste, y te estás desgarrando por dentro. Ahora esos tipos vienen tras tuyo. Los tipos desde atrás te disparaban hasta que te paran, te roban y te disparan haciendo que te estrelles en una esquina y mueres. Incidente: no busques problemas. Esto pasó en mi localidad y el carro chocó en la esquina de mi casa. Se escucharon como 3 balazos que le aventaron en el carro y finalmente chocó y murió. La policía no me dejó salir a mí ni a mi familia. Llega la hora de dormir, y vas con tu mamá al cuarto para ella darte el beso de buenas noches. Tu madre te cobija y te apaga la luz, pero sientes malas vibras en tu habitación, como de costumbre. Acabas de ver algo en la ventana, aún así desaparece, pero sientes esa extraña presencia dentro de tu cuarto. Ves a la horrible criatura, parece un perro, pero al instante te tapas para no verlo. Estás que te meas encima. Al otro día despiertas y tienes un nudo que no te deja desayunar, pero esta vez te levantaste con aruñazos feos en las piernas, como si fuese de un camino extraño. Incidente: el perro fantasma. Esto le sucedió a mi hermano cuando era pequeño. Él argumenta que un día se acostó a dormir y se levantó con arañazos, como si fuese de un perro, y no de humano. Bueno gente, para culminar el video, paso a decirles que no piensen tanto en las cosas que quieren hacer ni por el que dirán acerca de esas cosas. Ya estamos a finales de año y a lo mejor algunos no lograron algunos objetivos que se plantearon a inicios de año, pero créanme que aún están a tiempo de hacer, decir o realizar dichas cosas. Si tienen miedo por el fracaso, déjenme decirles que en efecto, siempre hay altas y bajas, pero si de verdad quieres llegar a ser ese alguien, sea en la vida, sea con esa persona o lo que sea, tienes que pasar por esos percances en la vida para llegar a estar en la grandeza. No los molesto más, las mejores vibras a todos y espero entretenerlos en lo que queda del año, el otro y hasta que me aguanten. Feliz inicio de una de las mejores épocas del año y nos vemos en una siguiente ocasión.